Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a este encuentro y empezar confesándoles que esta invitación a este panel me planteó un desafío. En general, tengo una presentación para hablar del gobierno de la ciudad, una presentación para hablar de lo que hicimos en materia social, bastantes cosas como preparadas para este tipo de convocatorias, pero me pareció que, para alivio también de todos ustedes, que ese no era el objetivo de mi presencia en este panel, que no era decir todo lo que habíamos hecho en la ciudad en materia social y todo lo que nos falta. Y más bien pensé que podía encarar mi participación pensando qué me había pasado a mí en estos años, en estos 7 años en el gobierno de la ciudad como funcionaria, a la luz de lo que Bergoglio ya nos decía cuando era arzobispo y lo que nos sigue diciendo a quienes hacemos política y a los cristianos en general, ya siendo papa. Y entonces, leyendo la encíclica y pensando en un poco todo el proceso que desde lo personal y desde lo profesional había atravesado en estos años, es que me hice unos apuntes sobre qué aprendí, qué me falta por aprender, y en qué me equivoqué y en qué debería mejorar, y haciendo ese examen y esa autocrítica y esa mirada de lo que decía Bergoglio, concluí, para no ocupar mucho tiempo, en que los políticos y los dirigentes en general, a la luz de lo que nos dice el Papa Francisco, enfrentamos 3 grandes desafíos. Imagínense que si el Papa se reconoce pecador, ¿qué nos queda a los políticos? Así que, viendo esos 3 desafíos, un poco voy a tratar de transmitir cómo lo viví yo, cómo vi que lo vivieron muchos otros dirigentes políticos de mi propio partido y de otros a lo largo de estos años, y qué creo que nos queda por delante. El primero, y que nos interpela a todos, no solo a los que hacemos política, es la necesidad de participar y de involucrarse. Y el Papa Francisco llama a eso, ¿no? Dice, los cristianos no podemos lavarnos las manos, debemos meternos en política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, ya que busca el bien común. Los cristianos deben trabajar en política. La política es sucia, se dice, ¿pero por qué? ¿Será porque los cristianos no se han metido en política con espíritu evangélico? Y también dice, una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor de nuestro paso por la tierra. Y yo pensaba lo difícil que a veces es en mis charlas con vecinos, con personas que no hacen política, transmitir esto de la importancia de no dejarle lo público a otros. Durante mucho tiempo en nuestro país lo público es algo de lo que se ocupaba otro mientras yo hacía mi vida. Y eso es la razón por la que nos pasó mucho de lo que nos pasó. Comprometernos en política es también una responsabilidad, y seguramente no todos van a terminar militando en un partido político siendo candidatos, pero hay muchas maneras de participar y de formar parte, más allá de ir a votar cada 2 años. Los desafíos que enfrenta la Argentina no los va a resolver ningún partido político solo, y quien les diga lo contrario les está mintiendo. Los problemas que enfrentamos son muy complejos y muchos de resolución de largo plazo. Necesitamos que todos formen parte, cada uno desde su lugar, que se comprometan. Y ese paso yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque la política es hostil, porque la política no da rédito social. Yo siempre cuento, yo tengo 3 hijos, 2 los tuve haciendo política ya. Hago política hace 12 años. Y me tocó atravesar las adaptaciones de los jardines de infantes. Y la adaptación del jardín de infantes es el momento donde uno conoce a todo el resto de las madres, de los compañeros de sus hijos, que después los van a acompañar durante muchos años. Y ya me pasaba, tanto con María José, la del medio, como con Pedro, el más chiquito, que claro, todas se empiezan a presentar. ¿Y vos qué hacés? Bueno, yo soy docente, yo soy odontóloga, yo soy ama de casa, yo soy... Y yo decía, y yo hago política. Y ya ahí bajaba 10 puntos automáticamente. Y la mirada de qué se estará llevando aparecía seguro. Entonces no es fácil, claro que no es fácil. No es fácil enfrentar el desprestigio social,
no aparecer metido dentro de la misma bolsa, de muchos que sí se aprovechan de la política. Pero yo sigo pensando que es la vocación de servicio más alta que uno puede tener. Porque además aprendí que el Estado es el mejor lugar donde uno puede trabajar. Y les digo por qué. Porque si uno trabaja en el sector privado, trabaja para ganar dinero, trabaja por la rentabilidad, que no está mal, pero a mí en su momento no me alcanzaba. Y si uno trabaja en una ONG, que también trabajé en una ONG, no trabaja por la rentabilidad, pero siempre tiene un techo, que es el techo de los recursos que puede conseguir, de la cantidad de gente que puede sumar. El único lugar donde se pueden hacer transformaciones en gran escala y donde no se trabaja por la rentabilidad es en el Estado. Y por eso yo elegí trabajar ahí. A pesar de todas las dificultades, porque la contracara del desprestigio, de la hostilidad que se instaló en la política hace muchos años, donde muchas veces la descalificación llega antes de preguntarle al otro qué piensa de verdad, mirándolo a los ojos, del prejuicio. La contracara de todo eso es cuando uno logra, trabajando desde el Estado, hacer una gran transformación o una muy pequeña. Yo siempre cuento, en el 2011, cuando hicimos campaña con Mauricio para la reelección de Mauricio y me tocó acompañarlo en la fórmula, fuimos a un centro de jubilados de Parque Patricios, no, de Barracas. Y una de las primeras obras que había hecho Mauricio como jefe de gobierno, que hoy me la recordó una vecina de Barracas que se me acercó, es la nivelación de la avenida Patricios. Como muchas calles de La Boca, la avenida Patricios tenía muchos desniveles y estaba sobre nivel de la calle, y era muy difícil para las personas con discapacidad, para las mamás con un carrito, para las personas con bastón caminar por la avenida. Y fue una de las primeras, era un reclamo de los vecinos de hacía muchos años. Y en el centro de jubilados se acerca una señora mayor, muy mayor, María del Carmen, y le dijo a Mauricio: yo te voy a agradecer hasta el último día de mi vida. Y nos quedamos los dos, porque le dijo, por la obra de la calle Patricios. Y nos pareció un poco exagerado que la señora nos agradeciera de esa manera. Y Mauricio le dijo, ¿por qué? Porque yo no hacía las compras. A mí mis vecinos me traían la comida, porque no podía salir a la calle con mi bastón a hacer las compras. Y cuando uno hace esas cosas no piensa que puede estar cambiándole a alguien la vida así, ¿no? Entonces, la contracara de lo difícil que es participar de política, de lo difícil que es a veces este diálogo que no es fácil, que es arduo, con el que piensa distinto, de lo difícil que es el descrédito, es eso. Es cuando no solo haces una obra para miles de personas o lanzás un programa de social que beneficia a millones de familias, también son estas pequeñas cosas. Yo tengo una frase, le digo a mi equipo, cuando pasan esas cosas, esto vale la pena el mes. Y creo que de verdad vale la pena. Por eso me involucré, por eso participo en política y por eso convoco a todos los que no lo hacen a hacerlo. Yo también era de las que miraba la tele, el programa político de la noche y me quejaba. Y así no cambia nada. Así que ese es el primer desafío para dejarles. El segundo, que para mí es el más difícil de los tres, y voy a correr un poco porque me están diciendo que me queda poco, es el de la cercanía, del que hablaba Diego. De terminar, como dice el Papa, con la cultura del descarte y que el dolor del otro nos duela. Y es muy difícil ese. ¿Por qué creo yo que es el más difícil? Porque ponerle el cuerpo a lo que le pasa al otro significa comprometerse, porque después de que viste y sentiste el dolor del otro no te podés correr tan fácil. Y la política a veces tiene como un sistema armado, y mucho más cuando sos funcionario, para alejarte del otro, ¿no? El despacho, la secretaria, la oficina, el chofer. Todo hace que te alejes. Y hay que trabajar mucho para sobreponerse a eso. Y con esto les cuento una historia cortita, ya para terminar, que me pasó siendo ministra. Y Diego va a entender muy bien, porque se trata de alguien en situación de calle. Una cosa que me pasaba al principio en la gestión era no entender por qué las personas en calle no querían ir a los refugios y a los paradores de la ciudad. Y muchos vecinos muchas veces se te acercan y te dicen, ¿ustedes no hacen nada? ¿No ven la gente que está en la calle? ¿No trabajan con ellos? ¿No les importa?
y habíamos mejorado los paradores, y habíamos puesto más trabajadores sociales, y habíamos convocado a las ONGs a que pusieran más camas cada noche. Y me daba bronca no entender qué pasaba, por qué no funcionaba, hasta que dije, bueno, voy a salir con los equipos una noche y voy a yo hacer el trabajo que hace el trabajador social. Salí una noche y me encontré en Parque Rivadavia con un adulto mayor, muy viejito, que vendía artículos de limpieza durante el día, Mario. Y entonces era una noche de frío polar, mucho frío hacía, y traté de convencerlo de que viniera a uno de nuestros refugios, y se negaba, era de Mar del Plata, no le había dicho a sus hijos que estaba en calle, porque le daba vergüenza, y no quería saber nada con ir a un parador, a un refugio, y bueno, nos quedamos charlando un rato largo, no lo pude convencer, me fui a mi casa esa noche preocupada, porque me había conocido toda su historia de vida, y lo había tenido que dejar ahí, y al día siguiente volví, y una trabajadora social fue durante 3 meses todos los días a tratar de convencerlo, hasta que lo convenció. Y fue a un hogar de adultos mayores que tiene la ciudad que se llama el Hogar San Martín. Para mí, ahí había terminado la historia y se había terminado el caso y habíamos logrado sacarlo de la calle. Pero a los 2 meses apareció en la puerta de mi oficina, esperándome cuando salía, un chico joven que se me acercó y me dijo, ¿vos sos la ministra de Desarrollo Social? Y yo le dije, sí. Me dice, yo vengo a agradecerte porque yo soy el hijo de Mario. Mi papá vos lo sacaste de la calle hace 3 meses y fue al Hogar San Martín. Me dijo, murió la semana pasada de cáncer, pero yo te agradezco porque mi papá se murió en una cama y no en el medio de una plaza de noche. Y claro, la historia no terminó bien, pero haberlo visto, haber hablado con Mario esa noche, haberlo seguido durante muchos meses, hizo que después yo me comprometiera de otra manera y ya no le pudiera sacar el cuerpo al tema. Así que yo sé que es difícil no solo para los políticos, también para los ciudadanos es difícil ponerle el cuerpo y no darles plata y acercarse y hablar y conocerlos y saber quiénes son y conocer su historia, pero como dice Francisco, la pobreza se aprende con los humildes y los enfermos y con todos aquellos que están en la periferia existencial de la vida. La pobreza teórica no nos sirve. Y yo creo que ese es un desafío que los políticos también tenemos. Más allá de los diálogos y de las mesas de trabajo, parte de ese desafío central es ese y es el más difícil. Y el tercero, y ya termino, es el del diálogo al que nos convoca este encuentro. Y en ese diálogo también digo que es muy difícil porque el diálogo de verdad cuesta. Es lindo y es políticamente correcto decir en los discursos que queremos dialogar. Pero dialogar, para empezar, empieza que si en serio queremos dialogar, nos sentamos dándole la oportunidad al otro de que tal vez tenga razón y seamos nosotros los equivocados. Y tener la honestidad de reconocerlo. También requiere administrar nuestro ego, porque es mucho más lindo encontrar la solución solo y decir que uno la encontró solo que cediéndole al otro la posibilidad de construirla con uno. Pero yo no me imagino a la Argentina que viene y mucho menos me imagino la resolución de la cuestión social sin esa actitud. Y creo que este encuentro es esperanzador por eso, porque convoca a muchos que creemos que ese camino es posible y que estamos dispuestos a darle al otro la chance de que tal vez tiene razón y de que podemos construir algo juntos mucho mejor que por separado. Así que en lo que hace a la cuestión social, yo creo que el gran desafío que viene y que nos tenemos que proponer es pasar del camino de la supervivencia a la inclusión de verdad. Porque para mí los planes sociales, que administré como ministra muchos años, son un bastón, un tutor, pero no son la llave de la inclusión. Un plan social nos ayuda a sobrevivir, no a incluirnos. Y me parece que ese es el paso que viene en la cuestión social y ojalá que estoy segura de todos los que estamos acá, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, de origen, hacemos política porque tenemos vocación de servicio o hacemos sindicalismo porque nos importa el otro y queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros padres vivan en un país donde no haya supervivencia, sino donde haya inclusión de verdad. Gracias.